Soy el Dr. Loco y estos son cuentos de misterio y terror. Semana a semana nos encontraremos con historias y relatos que te helarán los huesos y harán que no puedas dormir en las noches. Nuestro objetivo es que suspires y disfrutes del temor que te darán pesadillas, y si no es así, pronto el Dr. Loco te hará una visita gratis. Con un episodio nuevo cada semana, espéralos ansiosamente, así que la próxima historia puede ser la tuya. El episodio de esta semana se titula Las alpacas del infierno. En lo más profundo de la sierra peruana, donde los vientos soplan fríos y los picos de las montañas se pierden entre las nubes, vivía un humilde campesino llamado Jorge Salas. La tierra era dura y las deudas pesaban sobre sus hombros como una carga insostenible. Jorge anhelaba la cosecha abundante que siempre se le escapaba entre los dedos ásperos de la realidad. Un día, desesperado por la falta de semillas para sembrar y enfrentando la ruina, Jorge pronunció unas palabras olvidadas en el viento helado de la noche. Palabras que resonaron en los oscuros rincones del inframundo. Un lugareño desconocido, vestido con harapos y con ojos que brillaban con una luz maligna, apareció ante la puerta de Jorge. «He oído tus súplicas, Jorge Salas», dijo el extraño con una voz que traía consigo un eco inquietante. «Puedo darte lo que deseas, pero a un precio». El demonio que se hacía pasar por un lugareño miserable comprendía la desesperación que consumía el corazón de Jorge Salas. Sabía que, en su afán de liberarse de las deudas y alcanzar la prosperidad, Jorge sería capaz de aceptar cualquier oferta, incluso si ésta provenía de los rincones más oscuros del inframundo. La astucia del demonio radicaba en su habilidad para percibir las necesidades más profundas de los humanos y presentarse como la solución a sus problemas. Observando desde las sombras, el demonio vio en Jorge una presa fácil, un hombre honesto y trabajador cuya única falta era la desgracia que la vida le había impuesto. Jorge, sin pensar en las consecuencias, aceptó el trato. El extraño le entregó 3 alpacas, hermosas y aparentemente inofensivas, con la promesa de que su siembra florecería en tiempo récord. El campesino, cegado por la esperanza, no notó la sutil malicia que se escondía en la sonrisa del desconocido. Días pasaron, y la tierra de Jorge comenzó a dar sus frutos de manera milagrosa. Sin embargo, la prosperidad venía acompañada de una oscura sombra. Las alpacas, lejos de ser simples animales, revelaron su verdadera naturaleza infernal. Por las noches, los lamentos lastimeros resonaban en los valles, y las sombras de las alpacas danzaban como espectros enloquecidos. Jorge, atormentado por sueños plagados de pesadillas, empezó a darse cuenta de la verdadera naturaleza de estos animales. Intentó deshacerse de ellas, pero cada vez que lo intentaba, las alpacas demostraban ser más astutas y malévolas. Se transformaban en criaturas grotescas, con pelaje rojo, ojos rojos como la sangre y chillidos que helaban la médula. El pequeño pueblo de Jorge no estaba a salvo. Las alpacas infernales, sedientas de caos, se adentraban en las noches, sembrando terror entre los habitantes. Los cultivos que florecían rápidamente se pudrían en el acto, y la desgracia se cernía sobre cada rincón del pueblo. Con la caída de la oscura noche, las alpacas infernales despertaban de su aparente calma diurna. Bajo la luz de la luna, sus ojos adquirían un resplandor siniestro mientras deambulaban por las calles del pueblo en completo silencio. Su pelaje, una vez suave y acogedor, se erizaba de una manera espeluznante. Al principio, los habitantes solo notaban la ausencia de animales domésticos al amanecer. Las mascotas del pueblo desaparecían misteriosamente, sin dejar rastro. Pero pronto, las alpacas infernales revelaron su sed insaciable de sangre. Atacaban al ganado en los corrales, dejando tras de sí un rastro de cadáveres desangrados y ojos vacíos.
El terror se intensificaba cuando las alpacas, sedientas de más, comenzaron a acechar las afueras de las viviendas humanas. Los relatos de los sobrevivientes narraban encuentros macabros con las criaturas, cuyas fauces se abrían para revelar colmillos afilados y sedientos. La sangre humana se convirtió en su manjar preferido, y las noches se tornaron en un baño de pesadillas. El pequeño pueblo vivía aterrado, con sus calles sumidas en la sombra y el eco de los lamentos nocturnos. Los aldeanos se encerraban en sus casas, rezando para que las alpacas infernales no eligieran sus hogares como su próximo festín. Las puertas y ventanas eran cerradas con llave, pero las criaturas malignas parecían tener un poder sobrenatural para deslizarse por las grietas de la realidad. Al entregarle las alpacas, el demonio tejía una red sutil de engaños. Las alpacas, hermosas y apacibles en apariencia, eran en realidad criaturas infernales cuya influencia corrompía la tierra y sembraba el caos. El demonio no solo buscaba el sufrimiento de Jorge, sino también la desolación de su pequeño pueblo, cuyo destino quedó entrelazado con el pacto oscuro. Él quería las almas de todos. Jorge Salas, desesperado y atormentado por la culpa, se convirtió en un paria entre los suyos. La maldición que había desencadenado sobre el pueblo le pesaba como una losa, y su única esperanza residía en deshacer el oscuro pacto que había sellado con el demonio. Cada noche, las alpacas infernales persistían en su casa, llevando consigo el inconfundible olor a muerte y desolación. El pueblo, sumido en la desesperación, clamaba por la liberación de esta pesadilla que había descendido sobre ellos como una plaga sobrenatural. La batalla entre la luz y la oscuridad se libraba en las sombras de la sierra peruana, donde las alpacas vampíricas, envueltas en el aura de lo infernal, sembraban el terror en cada rincón del pequeño pueblo. Jorge Salas, desesperado y arrepentido, buscó la ayuda de ancianos sabios de la comunidad. Le revelaron la verdad: las alpacas eran mascotas de un demonio, y su siembra maldita traería la perdición a aquellos que la aceptaran. Determinado a liberar a su pueblo de esta maldición, Jorge emprendió un viaje hacia las altas montañas, donde la oscuridad y el frío se entrelazaban. Armado con amuletos sagrados y la valentía que solo surge en los corazones desesperados, volvió a pronunciar aquellas palabras que dijo antes, que las dijo por casualidad, e hizo que apareciera el demonio en primera instancia. Y se volvió a repetir: el demonio apareció, pero ahora en su real forma. La batalla final se libró en el punto más elevado de la sierra, donde la oscuridad de la noche se entrelazaba con la niebla espesa y los vientos helados. Jorge Salas, armado con la sabiduría de los ancianos de la comunidad y amuletos sagrados tallados en madera ancestral, enfrentó al demonio en un enfrentamiento que resonaría en los anales de las leyendas. La lucha comenzó con palabras antiguas, con incantaciones que cortaban el aire como cuchillas místicas. Jorge, con voz firme, recitó palabras de poder que resonaron en la sierra como un eco ancestral. Cada palabra pronunciada tenía el peso de siglos de conocimiento, una herencia que se remontaba a los tiempos en que los chamanes y brujos protegían sus comunidades de las fuerzas oscuras. El demonio, inicialmente confiado en su poder, se vio envuelto en una danza de humo y sombras, incapaz de prever los movimientos del campesino que había desafiado su malévolo pacto. Jorge aprovechó esta distracción para invocar a los elementos, llamando a los vientos y a las fuerzas de la tierra para que lo protegieran en su batalla. Con una espada ritual prestada por los ancianos y un coraje alimentado por la desesperación, Jorge enfrentó al demonio en combate cuerpo a cuerpo. La espada resplandecía con una luz sagrada mientras cortaba el aire, desafiando las tinieblas que emanaban del ser infernal. En cada tajo y estocada, Jorge canalizaba la fuerza de generaciones que lo precedieron, una fuerza que buscaba poner fin al oscuro pacto que había sellado con las alpacas infernales. El demonio, furioso y desesperado, lanzaba sombras y maldiciones en un intento de desequilibrar a su adversario mortal. Sin embargo,
Jorge persistía, moviéndose con gracia y valentía, esquivando las embestidas del malévolo ser. La batalla llegó a su clímax cuando, con un golpe certero y un grito que resonó en las montañas, Jorge logró atravesar el corazón del demonio con la espada sagrada. En el momento en que la espada penetró la esencia oscura del demonio, un estallido de luz deslumbrante iluminó la cima de la montaña. El demonio, ahora debilitado y desvaneciéndose en sombras, emitió un alarido angustiado que se desvaneció en el viento helado. Jorge Salas, exhausto pero triunfante, contempló la desaparición del demonio. Sabía que la batalla no solo era física, sino también espiritual, y que la fuerza de la comunidad y la herencia de sus antepasados habían sido sus aliados en la lucha contra las fuerzas infernales. La luz de la luna llena iluminó la cima de la montaña mientras Jorge descendía, sabiendo que el precio pagado por la victoria había sido alto, pero que la sierra peruana estaba finalmente libre de ese demonio. Sin embargo, la victoria no fue completa, ya que las alpacas, liberadas de la maldición, huyeron en la oscuridad de la noche, desapareciendo en las sombras de la sierra peruana. Con el demonio derrotado y las alpacas desaparecidas, el pequeño pueblo respiró aliviado, aunque la marca de la tragedia seguía presente en sus corazones. Jorge Salas, convertido en un héroe y a la vez en un paria, regresó a su hogar con la esperanza de que la pesadilla había llegado a su fin. Sin embargo, las noches de luna llena traían consigo un recordatorio sombrío de la presencia pasada de las alpacas infernales. Los aldeanos, sentados alrededor de fogatas, compartían historias de avistamientos misteriosos y sonidos lastimeros que resonaban en los valles. La leyenda de las alpacas vampíricas se tejía en los cuentos nocturnos, pasando de generación en generación. En cada luna llena, algunos afirmaban escuchar los terribles aullidos de las alpacas en las alturas de la sierra. Otros juraban haber visto sombras oscuras moverse entre los picos nebulosos. Los más atrevidos afirmaban que, de vez en cuando, las alpacas infernales aparecían en lugares dispersos de la sierra, como guardianas de un oscuro secreto. Las historias se contaban entre susurros y miradas nerviosas, especialmente cuando la luz de la luna pintaba la tierra con su resplandor plateado. Las alpacas infernales se habían transformado en una leyenda temida, un recordatorio de que el mal podía acechar incluso en los lugares más idílicos. Jorge Salas, por su parte, llevaba consigo la carga de la redención y la soledad. Aunque había liberado a su pueblo de la maldición, sabía que las alpacas infernales todavía caminaban en algún lugar de las sombras de la sierra. La leyenda persistía, y en cada luna llena, los aldeanos recordaban la noche en que las alpacas vampíricas aterrorizaron el pueblo, dejando tras de sí un rastro de oscuridad que perduraría en la memoria colectiva. Las cicatrices de esa noche macabra quedaron grabadas en la memoria del pueblo y en el corazón de Jorge Salas, el campesino que desafió a las alpacas infernales de la sierra peruana. Final del episodio. Recuerden, traeremos del más allá un episodio por semana. ¿Estarás listo? Si es así, suscríbete a tu canal misterioso, dale like y por último, da un toque al campanario del terror para que te avise del nuevo relato que puede ser el tuyo. Nos veremos si aún hay mundo.